Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a volar la cabeza, algo que muchos han especulado, rumorado y que finalmente vamos a desentrañar. El título lo dice todo, Kerem Bürsin, su secreto como cantante revelado. Sí, han leído bien. Ese Kerem Bürsin que todos conocemos y admiramos por su carisma en la pantalla, su talento actoral, podría tener una faceta oculta como cantante. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de este rumor que ha estado circulando con tanta fuerza? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en esta historia, a recopilar todas las pistas, a analizar las evidencias y a intentar descubrir la verdad detrás del misterio. Antes de que nos sumerjamos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y su supuesta carrera musical, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido fresco, intrigante y entretenido. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos de lleno con este intrigante tema. Durante mucho tiempo Kerem Bürsin ha sido el rey de las telenovelas turcas, el galán que enamora a miles con su sonrisa y su mirada intensa. Lo hemos visto brillar en producciones como Güneşi Beklerken, Seni Çok Bekledim, y por supuesto, el fenómeno mundial, Sen Kalkapm, donde su química con Hande Erçel se convirtió en un tema de conversación global. Su estilo desenfadado, su personalidad magnética y su habilidad para encarnar personajes complejos lo han catapultado a la fama internacional. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay una historia no contada, un talento que quizás ha permanecido en segundo plano, esperando el momento adecuado para salir a la luz? El rumor sobre su faceta como cantante no es nuevo. De hecho, ha estado rondando en los foros de fans, en redes sociales, e incluso ha habido menciones veladas en entrevistas. Al principio, muchos lo descartaron como simples especulaciones, producto de la admiración desmedida de sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo las piezas del rompecabezas han comenzado a encajar, y las evidencias, aunque sutiles, son cada vez más difíciles de ignorar. ¿Por dónde empezamos a desentrañar este misterio? Pues bien, la primera pista, y quizás la más fuerte, proviene de su propia historia. Antes de que el mundo conociera al actor Kerem Bürsin, él ya tenía una conexión con el arte. Se sabe que desde muy joven mostró interés por la música. Hay quienes recuerdan haberlo visto en eventos escolares o reuniones informales cantando. Incluso algunas entrevistas pasadas, donde se le preguntaba sobre sus hobbies o sus sueños de adolescencia, mencionaba la música como algo que disfrutaba mucho. No se trata solo de escuchar música, sino de crearla, de interpretarla. ¿Será que este interés nunca se apagó del todo? La infancia y adolescencia de Kerem Bürsin estuvieron marcadas por una energía vibrante y una curiosidad innata por las artes. Nacido en Estambul, Turquía, pero con una infancia y adolescencia repartidas entre varios países debido a la profesión de su padre, Kerem desarrolló una perspectiva global y una mente abierta desde temprana edad. Esta exposición a diferentes culturas, idiomas y estilos de vida sin duda moldeó su sensibilidad artística. Y en medio de esa efervescencia juvenil, la música emergió como un refugio y una forma de expresión. Los testimonios de amigos de la infancia y familiares, aunque escasos y a menudo renuentes a revelar detalles íntimos, dibujan el retrato de un joven apasionado, con una voz que ya entonces destacaba. No estamos hablando de un torpe intento de imitar a sus ídolos, sino de una inclinación natural hacia la melodía y el ritmo. Las anécdotas de fiestas familiares donde Kerem tomaba el micrófono improvisado o de recreos escolares donde su voz resonaba con una claridad sorprendente pintan un cuadro fascinante de un talento latente. Otro punto clave son las redes sociales. Los fans más acérrimos de Kerem, esos detectives incansables que analizan cada publicación, cada story, cada like, han desenterrado fragmentos que podrían ser la prueba definitiva. En varias ocasiones, se ha visto a Kerem compartiendo vídeos o audios de canciones, a veces versiones de temas conocidos, otras veces fragmentos que parecen ser suyos. Al principio se pensaba que simplemente estaba compartiendo su gusto musical, pero el contexto y la forma en que lo hacía a veces sugerían algo más. ¿Era él quien cantaba? La calidad del audio no siempre era la mejor, y a veces las grabaciones eran cortas, pero la voz tenía un timbre, una cadencia que sonaba familiar.
Y cuando se le preguntaba directamente sobre ello, su respuesta solía ser evasiva, una sonrisa pícara, un ya veremos o un quizás en el futuro. Y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta la curiosidad y la sospecha. Analicemos algunos de estos momentos que han sido objeto de intenso escrutinio por parte de la comunidad fan. ¿Recuerdan esa vez que compartió un vídeo tocando la guitarra y cantando un fragmento de una canción? El vídeo fue eliminado poco después, pero la magia ya estaba hecha. Los fans lo grabaron, lo compartieron y la discusión sobre su habilidad vocal se intensificó. La voz, aunque un poco ronca y llena de esa autenticidad que a veces se pierde en las producciones pulidas, tenía carisma. Transmitía emoción. Y lo más interesante es que no era una voz amateur sin más. Se notaba cierto control, cierta intención. No era el típico actor que se anima a cantar por diversión sin tener ni idea. Había algo más trabajado, algo más preparado. La forma en que modulaba el tono, la respiración controlada, incluso las ligeras inflexiones que aportaba a la melodía, sugerían años de práctica o al menos, una afinidad profunda con la disciplina del canto. Pero la cosa no termina ahí. También se han filtrado algunas grabaciones de maquetas, de demos, de canciones que supuestamente Kerem ha estado trabajando en secreto. Estas grabaciones, que circulan en círculos muy privados de fans y en plataformas de música menos conocidas, muestran a un Kerem en un registro vocal diferente al que esperaríamos de un actor. Son canciones originales con letras que hablan de amor, de desamor, de sueños. Y la producción, aunque a veces cruda, deja entrever un potencial artístico importante. ¿Quién las produjo? ¿Con quién colaboró? Estas preguntas siguen sin respuesta clara, añadiendo capas de misterio a la historia. Estas filtraciones, como suelen llamarlas los fans, son el meollo de la cuestión. Son audios de estudio de baja calidad, a veces solo fragmentos de apenas unos segundos, pero suficientes para desatar la imaginación. Las letras, escritas en inglés o turco, a menudo exploran temas universales de la condición humana, la búsqueda de uno mismo, las complejidades de las relaciones, la esperanza y la desilusión. Lo que sorprende no es solo la capacidad vocal, que aunque no es la de un profesional de la ópera, posee una calidez, una emotividad y un fraseo que enganchan. Es la autenticidad, la vulnerabilidad que emana de esas grabaciones caseras lo que realmente cautiva. Se percibe a un Kerem que se despoja de la fachada de estrella para mostrar una faceta más íntima y vulnerable. La producción, a veces con instrumentos básicos como una guitarra acústica o un piano, realza esta sensación de intimidad, como si estuviéramos escuchando a alguien compartir sus pensamientos más profundos en la tranquilidad de su hogar. Ahora, ¿por qué mantener esto en secreto? Hay varias razones posibles. Una de ellas podría ser la estrategia de marketing. Kerem Bürsin es una marca consolidada como actor. Lanzarse al mundo de la música de repente podría distraer a su público, o ser visto como un intento desesperado por diversificarse. Es posible que esté esperando el momento perfecto, quizás un proyecto que combine ambas facetas, o un momento en su carrera en el que se sienta lo suficientemente seguro como para revelar esta parte de sí mismo. La industria del entretenimiento es un campo de juego complejo, y un movimiento en falso puede tener repercusiones inesperadas. Si Kerem está considerando una incursión seria en la música, es probable que esté planificando meticulosamente su estrategia para maximizar el impacto y minimizar los riesgos. Quizás busca un acuerdo con una discográfica importante, o está esperando el momento adecuado para lanzar un álbum conceptual que refleje su visión artística. Otra posibilidad es que simplemente sea un proyecto personal, algo que hace por amor al arte sin buscar necesariamente la fama musical. Quizás disfruta del proceso creativo, de la composición, de la interpretación, y prefiere mantenerlo como un escape, una pasión privada. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, especialmente para las celebridades, es comprensible que Kerem desee proteger esta parte de su vida de la vorágine mediática. El canto podría ser su forma de desconectar del estrés de la actuación, de explorar emociones y temas que no encajan en sus roles en pantalla, y de conectarse con su lado más introspectivo. Este enfoque más reservado podría ser una elección consciente para preservar la integridad de su arte y evitar la presión de cumplir con las expectativas del público. Hemos investigado a fondo. Hemos revisado entrevistas, publicaciones antiguas, fragmentos de vídeos. Hemos hablado con personas que han estado cerca de él y que, bajo estricta confidencialidad, nos han dado pistas valiosas.
Estas fuentes, que por razones obvias no podemos nombrar, han corroborado la existencia de este interés musical profundo y duradero en Kerem. Han compartido detalles sobre sus largas horas dedicadas a componer melodías, a perfeccionar su técnica vocal en privado, e incluso a colaborar con músicos y productores en sesiones secretas. La pasión que describen es palpable y la dedicación que pone en este aspecto de su vida es un testimonio de la seriedad con la que aborda su arte, sea en la pantalla o en el estudio de grabación. Y la conclusión a la que llegamos es que sí, Kerem Bürsin tiene una faceta de cantante que ha mantenido en gran medida en privado. No se trata de un rumor infundado, sino de una realidad que ha ido tomando forma a lo largo de los años. La pregunta ahora no es tanto si canta, sino cuándo y cómo planea compartir este talento con el mundo. La expectativa es alta y la curiosidad está a flor de piel. Si Kerem decidiera dar este paso, su base de fans, que ha demostrado una lealtad inquebrantable, estaría sin duda a su lado, apoyándolo en esta nueva aventura. Existen múltiples evidencias que apuntan a que Kerem Bürsin no es solo un actor talentoso, sino que también posee una habilidad vocal y un interés genuino por la música que va más allá de un simple hobby. Hemos analizado sus publicaciones en redes sociales, donde a menudo comparte su gusto musical, pero ocasionalmente ha dejado entrever fragmentos de él mismo interpretando canciones. Estas grabaciones, aunque a veces de baja calidad o eliminadas rápidamente, muestran una voz con potencial y una conexión emocional con la música. Además, se rumorea sobre maquetas y demos de canciones originales que supuestamente ha estado trabajando, sugiriendo un compromiso más profundo con la creación musical. La evasividad de Kerem cuando se le pregunta directamente sobre este tema solo alimenta la intriga y refuerza la idea de que hay algo que está guardando para sí, o quizás planeando revelar en un futuro. El hecho de que no haya lanzado oficialmente una carrera musical podría deberse a diversas razones, desde estrategias de marketing hasta el deseo de mantenerlo como una pasión personal. Sin embargo, las pistas son cada vez más claras y es innegable que este secreto de Kerem Bürsin como cantante tiene fundamentos sólidos. Podríamos incluso teorizar sobre los géneros musicales que podría explorar. Dada su conexión con el pop y el rock en su actuación, es plausible que su música se incline hacia esos estilos, pero también podría sorprender con baladas emotivas o incluso incursiones en géneros más alternativos. Las letras que parecen haber sido filtradas sugieren una inclinación hacia la introspección y la honestidad emocional, lo que podría dar lugar a canciones que resuenen profundamente con su audiencia. La posibilidad de que colabore con artistas reconocidos en la escena musical turca o internacional es también un tema de especulación emocionante. Imaginemos un dueto con una diva pop turca, o una colaboración con un cantautor independiente de renombre. Las posibilidades son infinitas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este intrigante secreto sobre Kerem Bürsin. Hemos recorrido un camino de rumores, de pistas, de análisis, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay mucho más en este artista de lo que se ve a simple vista. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creían en estos rumores desde antes? Me encantaría saber su opinión. Por favor, déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y les parece que nuestro contenido es valioso e interesante, no olviden darle un gran ** me gusta **. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, o simplemente con cualquiera que disfrute de descubrir los talentos ocultos de sus artistas favoritos. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botón de ** suscribirse * y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más revelaciones y sobre todo, más entretenimiento. Un abrazo enorme para todos y gracias por estar aquí. ¡Chao!